Antinori Autopartes, partes de carrocería para todas las marcas y modelos, parabrisas, ópticas, llantas, espejos, lunetas, accesorios en general. Enviamos a todo el litoral. Antinori Autopartes, Avenida Independencia 5233, teléfono 03794 44 51 36 y 44 56 986 Corrientes. www.antinoriautopartes.com.ar. Profundice cómo impactan esta medida en el sector docente, que seguramente estará atento a esta información. Sí, en el caso del sector docente tenemos una realidad provincial y algún derrame de alguna decisión del Gobierno Nacional en este sentido. Hasta el año anterior, año 2016, el Gobierno Nacional iba fijando a través de acuerdos paritarios nacionales los montos mínimos que cada docente debería percibir, y a partir de ahí generaba un mecanismo de financiamiento para que las provincias adhieran a esta cuestión. A partir del 2017 cada provincia establece su propio mecanismo de regulación salarial, ya sin la intervención del Gobierno Nacional en este sentido. Por supuesto que quedan abiertas otras temáticas a hablar, no solamente los salariales, en el esquema paritario. Por lo tanto, el Gobierno provincial adopta varias medidas respecto del sector docente puntualmente. Una primera medida de establecer un concepto nuevo que no estaba al mes de febrero dentro de lo que sería la liquidación de haberes del sector docente, incrementar en 800 pesos un adicional, un compensador provincial docente que permita, digamos, a toda la estructura docente, independientemente de los niveles de antigüedad, percibir, digamos, esta asignación de 800 pesos que se va a liquidar de acuerdo a un criterio que establece el Fondo Nacional de Incentivo Docente, es decir, esto es hasta 2 cargos, es decir, va a haber docentes que van a recibir por este concepto 1.600 pesos, como así también va a haber docentes que van a recibir proporcionales y sobre todo aquellos que se regulan a través de horas cátedra, concretamente en el sector de secundaria. Esta asignación llega a la totalidad de los docentes, y por otro lado, digamos, el docente tiene un mecanismo que va a ir corrigiendo el salario básico del sector en tramos. Esto es en el mes de julio en 300 pesos, en el mes de septiembre 300 pesos y en el mes de octubre 345 pesos, lo que hace una corrección del orden de un 20% por sobre el salario básico que hoy percibe el sector. Y obviamente estos valores de 300 o 345 pesos, que muchas veces parecerían ser pocos, no nos olvidemos que esto, por la estructura salarial y el crecimiento de las antigüedades, tienen 3 conceptos asociados al sector que va a disparar un valor muy superior a esta cifra. Resulta que no se puede reiterar el aumento para el sector de seguridad, el valor punto, cómo se implementa los demás. En el caso de seguridad son varias medidas las que se van a aplicar. La primera medida, como les comentaba recién, tiene que ver con remunerar la totalidad de los conceptos que al mes de febrero el sector activo tenía como no remunerativo. Esto, reitero, también va a ser uno de los sectores dentro del Poder Ejecutivo que no va a tener dentro de su salario cifras no remunerativas. Por otro lado, se corrige el concepto de presentismo y responsabilidad funcional. Esto es un concepto que llega a la totalidad de la estructura. Esto viene asociado a cantidades de puntos porque es la particularidad propia que el sector tiene para liquidar sus haberes, y esto se va a corregir un 120% a lo que hoy se estaba liquidando. Solo a título de ejemplo, se estaba liquidando en el orden este concepto de 45 puntos y va a pasar a 100 puntos. Y por otro lado se corrige el valor del punto. ¿Qué significa esto? Que al corregir el valor, el monto unitario del punto, genera, digamos, este efecto multiplicador en el salario. En el mes de marzo se van a aplicar esas 3 medidas, en el mes de mayo se vuelve a corregir 5% más el valor del punto, y en el mes de agosto otro 5% más. Esto es lo que tiene que ver con la medida específica del sector, sin contar, digamos, que también el sector
percibe las correcciones del plus general de toda la administración, ¿sí? Por lo tanto, también se van a ver beneficiados, digamos, con esa corrección salarial. Ya en el mes de marzo va a estar por encima de los 12.800 pesos el sueldo del cabo, estamos hablando del sueldo de bolsillo. Dentro del sector seguridad este es el valor inicial y a partir de ahí se desprende toda la estructura escalafonaria del sector, que como decía recién tiene un sistema de liquidación muy particular asociado a puntos, pero que genera mantiene la pirámide y realmente ha sido un reconocimiento muy especial que se hace al sector seguridad. Incluso esto se va a ver reflejado también en el sector de los retirados de las fuerzas, tanto en seguridad en general, digamos, tanto de policía como de penitenciarios. Explica la asignación de clase, por favor. En el tema de la corrección de la administración en general, que hablábamos de la corrección de la asignación de clase dentro de lo que es la liquidación de haberes se corresponde a dos conceptos que lo integran. Anteriormente corregíamos solamente uno, corregíamos solamente el salario básico de la administración general, y ahora vamos a corregir la asignación de clase. Esto significa que además del básico se va a corregir otro concepto que viene asociado y que de la sumatoria de ambos significa asignación de clase. Al corregir los dos conceptos nos va a permitir no solamente, digamos, un incremento salarial, sino que además el incremento salarial viene asociado a una cuestión de responsabilidad de la gente dentro del sector. No va a ser lo mismo el incremento de un jefe de departamento o un director respecto de alguien que no tiene antigüedad y de pronto está iniciando recién en la carrera dentro del sector de la administración. En esto consiste la asignación de clase, es una corrección que tiene un doble mecanismo. No solo se agota, digamos, con una corrección salarial de bolsillo, sino que además también tiene que ver la jerarquía, que obviamente va a generar un efecto piramidal un poco más interesante y salir de un achatamiento que de alguna manera veníamos, y que esto va a ser la bisagra para que a partir de ahora los incrementos lo anunciemos como un porcentaje sobre asignación de clase y no porcentaje sobre el básico como medidas anteriores que hemos hecho. ¿Un impacto similar tendrá el sector salud? ¿Puede ser? Sí, en el caso del sector salud también planteamos que es abarcativo de esta cuestión que mencionaba recién de la administración general, digamos, y además tienen una corrección específica del sector que tiene que ver con un concepto denominado riesgo y peligrosidad. Este concepto se ha decidido corregir a los efectos de generar que el concepto remunere en función a la responsabilidad de la gente dentro del servicio de la salud pública. Actualmente esto era un concepto que estaba unificado, digamos, en la categoría asistenciales en un 10% para todos, es decir, todos cobraban independientemente la función que llevaban dentro del sistema de salud, y en este caso hemos salido de esta situación y hemos propuesto, digamos, incrementos de manera gradual que van entre el 30% y el 70% del salario básico en este concepto. Con esto vamos a generar, digamos, una corrección salarial, pero también va a venir asociado, digamos, a la exposición y un poco a lo que tiene que ver, digamos, con este concepto que antes era el 10% para todo, independientemente, digamos, la función que le toque llevar adelante. Y por otro lado, también se corrigen las guardias médicas. Estas guardias médicas ya han tenido una corrección en los últimos meses del año anterior y ahora proponemos un par de correcciones más. Estas correcciones, que están entre el 10 y el 14% aproximadamente, en algunos casos el 12%, tiene que ver, digamos, no vamos a detallar puntualmente porque son más de 40 casos, digamos, diferentes, pero sí mencionar que en general, digamos, vamos a corregir de 1.800 a 2.000 en un primer tramo y de mayo de 2.000 a 2.200 pesos, entendiendo, digamos, que esto es solamente uno de los ítems, no es el único que se corrige, y las guardias médicas es bastante más extenso, incluso las guardias van a personal que no es médico asistencial puntualmente también. ¿Alguna consulta? Bueno, ministro, recuérdenos por favor una de las noticias más deseadas, que es el cronograma, cuándo inicia el cronograma de haberes del mes,
y el pago del adicional también, los días. A ver, el plus, que este mes pasa de 1.300 a 2.000 de bolsillo, se abonarán los días 14, 15 y 16 de este mes. Y en el caso de los sueldos de marzo, con esta recomposición, se pagarán los días 28, 29 y 30 del mes. Así que una consideración final que deberíamos hacer es que, como esta política salarial así descrita está por encima de las previsiones o los guarismos que se establecen respecto a las metas que tiene el gobierno respecto a la inflación, nosotros le estaríamos ganando a la inflación si todo se da como estableció el gobierno nacional. Obviamente, si no se da así, las condiciones serán revisadas, pero hoy por hoy, cuando todos hablan de una ponderación entre 18 y 20 y pico %, digamos, nosotros estamos, creo que con esta medida estamos por encima, digamos, de esto, que tiene mucho que ver la inflación con el déficit fiscal nacional. Sí, esto es lo que genera emisión monetaria y esto es lo que básicamente genera inflación. Entonces, si esto se corrige, si esto se comienza a atenuar, estaríamos en un escenario donde el salario real estaría recomponiéndose efectivamente. ¿Alguna consideración final? ¿Contador Rivas? Únicamente una última consideración que está haciendo dentro del sector de vialidad provincial, más allá de los anuncios que comentaba el ministro, también se está analizando administrativamente una corrección de un concepto muy puntual que tiene únicamente ese sector, que tiene que ver con el desarraigo, que es la remuneración específica justamente a aquellos empleados de vialidad provincial que se encuentran muchas veces fuera de sus lugares habituales de trabajo, y que también va a haber una corrección en ese sentido, que en días más lo tendríamos resuelto.